Bienvenido a Protagonistas de la Historia. En este clip recordaremos la trayectoria de uno de los políticos más relevantes de la transición española, el expresidente de gobierno Felipe González. Suscríbete, deja tu like, comparte y comenta este contenido, así ayudas mucho a crecer este canal. Felipe González Márquez nació en la ciudad de Sevilla el 5 de marzo de 1942. Hijo de Felipe González Helguera y Juana Márquez Domínguez. Su padre era un empresario ganadero, militante de la izquierda republicana y miembro de la Unión General de Trabajadores, mientras que su madre era de Villarrasa en Huelva. La situación económica de la familia González le permitió a Felipe cursar el bachillerato en el Colegio de los Padres Claretianos y en el Instituto San Isidoro en Sevilla. Obtuvo su título en Derecho de la Universidad de Sevilla y estudió Ciencias Económicas en la Universidad de Lovaina en Bélgica. Sin embargo, no terminó esta carrera. Militó en grupos como la Juventud Masculina de Acción Católica, que se transformó en la Juventud Estudiante Católica, organización de corte social cristiana. En 1962, Felipe González se afilió a las Juventudes Socialistas para incorporarse de manera clandestina al Partido Socialista Obrero Español, PSOE. En sus primeros años como abogado laboral fue miembro del Comité Provincial del PSOE en Sevilla. En 1969 llegó al Comité Nacional de ese partido y para 1970 estuvo en la Comisión Ejecutiva, todo esto en la clandestinidad, ya que se vivían los últimos años del franquismo. En 1971 fue detenido por participar en manifestaciones en contra del régimen. En 1972, el PSOE se partió en dos entre los históricos, encabezados por Rodolfo Llopis, y los reformistas, quienes estaban conformados por militantes al interior de España y una parte de los exiliados socialistas. Al final, esta división derivó en dos partidos, el PSOE histórico, que se volverían el PASOC, Partido de Acción Socialista, y el PSOE renovado que conservaría su denominación. A este último se uniría Felipe González. En el Congreso del PSOE del año 1975, celebrado en Suresnes, Francia, designó a Felipe González como secretario, esto debido a la proyección de imagen de González, quien encarnaba al classemediero profesional de la época, un personaje fresco alejado de franquistas y opositores tradicionales. Ya en la transición española, Felipe González representó al PSOE en la Platajunta, un organismo opositor posterior al franquismo. Posterior a ello, Felipe González logró la legalización del partido, ya que durante todo el franquismo estuvo en la clandestinidad. Después de las primeras elecciones democráticas de 1977, Felipe González logró ser diputado a Cortes y líder del mayor partido opositor, lo que se repitió en 1979, convirtiéndose en la segunda fuerza política con 121 diputados. En su partido, González propuso que el PSOE abandonara los postulados marxistas y evolucionara a la socialdemocracia europea. Sin embargo, la propuesta fue descartada en mayo de 1979, ya que no pudo convencer al ala dura del partido. Pero en septiembre de ese mismo año, lo volvería a intentar en el Congreso Extraordinario y con ello, el PSOE se transformó en un partido socialdemócrata. Así, el PSOE llegó a las elecciones generales del 28 de octubre de 1982, donde Felipe González se presentó como candidato a la presidencia de gobierno y obtuvo el 48% de los votos, y su partido ganó 202 diputados, para ser la primera mayoría absoluta de un partido en la democracia española. Con ello, González se convirtió en presidente del gobierno español y encabezó el gobierno con Alfonso Guerra como vicepresidente. Así, por primera vez, desde 1936 un partido de izquierda formaría gobierno en España y dar conclusión a la transición española. Entre las acciones de gobierno en este primer periodo de González concretó la expropiación de Rumasa en 1983. Para 1984 culminó la subasta de los medios de comunicación social del Estado, por lo que cerraron diarios no rentables, mientras que otros medios fueron privatizados. En 12 de junio de 1985, España firmó el Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea, el antecedente de la Unión Europea, la cual se haría efectiva el 1 de enero de 1986. Para las elecciones generales de ese año, el PSOE volvió a obtener la mayoría absoluta, aunque perdió 18 diputados con respecto a 1982. A finales de 1988, González sufriría su primer golpe político al enfrentar una huelga general tras la negativa de los sindicatos a la propuesta del llamado Plan de Empleo Juvenil. Las comisiones obreras y la Unión General de Trabajadores paralizaron el país por 24 horas con una huelga general. Al final, se retiró la propuesta. Para 1989, el PSOE nuevamente ganó la mayoría absoluta y Felipe González sería elegido para un tercer periodo al frente del gobierno. En este periodo comenzaron a salir diversos casos de corrupción en el gobierno y el partido, como el caso Juan Guerra, hermano del vicepresidente de gobierno Alfonso Guerra.
En 1992 fue para España un año de antes y después, ya que en el país se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos en Barcelona, la Exposición Universal de Sevilla, y el quinto centenario del descubrimiento de América. La organización de los Olímpicos y la Exposición Universal fueron un gran éxito, lo que posicionó a España como un país que entraba al primer mundo, ya que con estos eventos se invirtieron más de 400.000 millones de pesetas, unos 4.000 millones de euros en la actualidad. En 1993, el PSOE ganó las elecciones generales por cuarta vez, obteniendo 159 diputados, 16 menos que en 1989. Con estos resultados, Felipe González perdió la mayoría absoluta por primera vez. En 1994, se desató un nuevo caso de corrupción que provocó la destitución de Luis Roldán, el director general de la Guardia Civil, cargo que ocupó desde 1986 hasta diciembre de 1993. Roldán usó su cargo para enriquecerse y malversar fondos públicos del Ministerio del Interior. Fue condenado a 28 años de cárcel en febrero de 1998. Otro caso de corrupción que se destapó en el cuarto periodo de González fue el GAL. Con la detención de Luis Roldán, quien fue encubierto por Juan Alberto Bellat, ministro de Justicia e Interior. Ante este clima de corrupción, y después de no poder aprobar el presupuesto de 1996, tras perder el apoyo de sus aliados de Convergencia y Unió, Felipe González tuvo que convocar a elecciones generales, y se presentaría como candidato para un quinto periodo. Las elecciones de 1996 fueron las más reñidas de la historia democrática de España, y fueron ganadas por el Partido Popular por un pequeño margen, y así obtuvieron 156 diputados, el PSOE obtuvo 141 escaños. Con este resultado, Felipe González dejó la presidencia de gobierno. Posterior a su derrota electoral, Felipe González le fue ofrecido por el rey un título nobiliario, a lo cual se negó por razones de coherencia ideológica y personal. Fue diputado por Madrid hasta el año 2000 y se retiró a diseñar joyas y esculpir. Después fue nombrado en 2007 como embajador plenipotenciario y extraordinario para la celebración del Bicentenario de la Independencia de América, apoyado por la Comisión para conmemorar el Bicentenario de la Independencia de las Repúblicas Iberoamericanas. Entre 2010 y 2015 formó parte del Consejo de Administración de Gas Natural Fenosa, y le fueron otorgadas las nacionalidades colombiana y dominicana de modo honorífico. Al momento de la publicación del video, Felipe González se ha convertido en un crítico del actual presidente de gobierno Pedro Sánchez en diversos tópicos como energía, en la ley de memoria democrática y en política internacional.